Muy buena noche. Estamos hoy acá en esta noche en nuestro programa Acción Positiva. Hoy le doy la bienvenida al licenciado Guillermo Pellicer Robles. Él es presidente de la Asociación de Exconstituyentes de la República de Guatemala, quienes tuvieron como misión el trabajar, promulgar y ahora velar por la defensa de acuerdo a lo que establece el decreto con el cual fue creada esta comisión, de velar por la preservación de la constitución política que nos rige. Así es, ¿verdad, Guillermo? Esa es la función de la asociación. Sí, la asociación, sí es una asociación basada en un decreto constitucional 486. Ese 486 salió del artículo transitorio, me parece que es el 7 transitorio, donde nosotros damos por cancelada toda la Asamblea Nacional Constituyente. Pero en ese momento nos pusimos el cargo ahí de dejarnos la obligación de defender y divulgar la Constitución. Pero, ¿qué te dijera yo? Era en un sentido como que dijéramos filosófico, porque el 486 está vigente, pero no había forma de cómo los constituyentes, porque no somos exconstituyentes, sino somos constituyentes, porque ahí quedamos con esa situación donde ese artículo, el artículo segundo, nos da esa oportunidad de poder estar en vida, diríamos, dentro de la participación de toda la sociedad. Pero 4 años después, en 1989, 4 años después de haber promulgado nuestra Constitución 85, nos empezamos a agrupar para pensar en ver cómo iba a seguir la Constitución o cómo la iban a cumplir, y formamos, por medio del acuerdo gubernativo 671-89, lo que es totalmente la agrupación de la Asociación de Constituyentes para cumplir el decreto constitucional. Pero quedamos en una situación, como quien dice, así de palabra. ¿Por qué te digo eso? Porque no teníamos ninguna organización completa para poder funcionar dentro de todo el órgano de la República. O sea, la Constitución te marca a ti el camino que deben de seguir los gobernantes y gobernados. Pero nosotros queríamos que se cumpliera verdaderamente lo que está ahí. Ese pacto social que tú sabes cuánto costó, que tal vez algún día tenemos la oportunidad de hacer un retroceso para ver esas circunstancias tan difíciles que nos llevaron para poder formar esa constitución. Estos 88 diputados, de los cuales ya quedamos 42, nada más, ya 42. Entonces, se empezó con la formación de ver de cómo se continuaba el camino de la Constitución, pero lamentablemente no hemos podido encajarnos. ¿Por qué? Porque nosotros debíamos de ser como un organismo dentro de la República, fuera de los tres, diríamos, de los tres pilares de la democracia república, de la democracia de la República, como son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esos tres poderes son los que verdaderamente representan al pueblo, porque son los electos. Lo que nos constituye el Estado de Derecho, definitivamente, ¿verdad? Así es. Es sobre lo cual estamos basados. Ahora, por ejemplo, Guillermo, este Estado de Derecho se ha visto muy controversial, muy afectado. A veces los poderes en sí no asumen la dignidad suficiente de sus cargos, porque algo de lo que es clave en un Estado de Derecho es la
total independencia de un poder con el otro, para que haya ese balance y contrabalance o esos poderes diferentes que se combinan para que el Estado de Derecho no caiga en manos de uno de ellos o se hipertrofie el otro. Eso es lo que yo creo que en parte es debido a que el Congreso, que está fundamental, no necesariamente toma su función con total dignidad en el sentido y conocimiento de su valor y de su peso. Es una opinión personal, pero yo creo que es importante manifestarla. Dentro de toda esta controversia legal que se ha estado dando recientemente, yo te quiero preguntar un punto bien clave, porque si un organismo ha sido controversial, recientemente y hace ya un tiempo es, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad. Yo quisiera ir a la genética, al ADN. Cuando ustedes concibieron en esa constituyente del 85 la Corte de Constitucionalidad, ¿cuál era el espíritu y el texto? ¿Qué era la función que se esperaba que cumpliera esa Corte de Constitucionalidad, Guillermo? Sí, cabalmente, pero Francis, antes de entrarle al fondo del asunto, solo quisiera terminarte de decir que eso es lo que debería de estar regulando nuestra asociación, para que se pudiera ver y velar. En fin, como todo esto es un problema, el problema radica en que la Corte de Constitucionalidad ha agarrado un sistema completamente distinto a lo que nosotros la dejamos dentro de la Constitución. No, nosotros le hemos querido parar, pero no hemos logrado porque la situación legal jurídica no lo permiten. Se tienen miedo, los tres organismos hacen una forma indistinta a lo que están totalmente lo que le dice la Constitución, porque fíjate que ¿qué es la Constitución? Es que lo que tenemos que entender es qué es la Constitución, qué es lo que nos da el camino de una vida social de entre los gobernantes y gobernados, donde la cuestión temática de la Constitución se masca plenamente lo que es la defensa de todos los guatemaltecos desde su concepción hasta su muerte. En cada uno de estos, cuando se organiza en la parte organizativa, organizamos al Estado de tal manera que pueda cumplir con todo lo previsto dentro de lo que es la persona humana, porque la Constitución lo único que te dice a ti es cómo debes de hacer y qué no debes de hacer para poder convivir en una forma democrática. Nosotros, llegando ya más o menos al punto crucial de lo que está pasando ahorita, de donde estamos fuera del orden constitucional, porque ahorita estamos fuera, no hay un derecho completo que se pueda cumplir como lo dicta la Constitución. Entonces, la única culpable es la Corte de Constitucionalidad. Y la Corte de Constitucionalidad ha agarrado un papel que los tres organismos del Estado la han dejado. Entonces, si los tres organismos del Estado, que son los representantes del pueblo, que son, ¿por qué? Porque ellos fueron electos por el pueblo y son los representantes, todos los demás son nombrados. La Corte de Constitucionalidad lo único que tiene que velar es que la Constitución trabaje bien y que los amparos sean bien analizados a través de eso. Pero ellos analizan los amparos que les convienen y los que no les convienen, ahí los dejan. Entonces, esto ha empezado y han querido tomar, como quien dice, la batuta de dirigir a la República. Y eso no es posible, que los tres pilares se dejen. Entonces, más que todo, yo me enfoco en el legislativo y en el ejecutivo, porque estos dos nombran al judicial. En representación del pueblo nombran al judicial a través de lo que dicta la Constitución. Entonces, está bien que hayan tropiezos. Mira, la Constitución viene siendo manoseada desde el tiempo de Serrano. Desde ahí
Desde ahí arrancó el manoseo y de ahí cuando un magistrado de la corte se ampara él mismo como y empiezan después ya todos y a llegar al extremo en que estamos ahorita, en que ellos se amparan y entonces ya son juez y parte y entonces anulan a la Constitución. Voy a tener que retomarte la pregunta porque todavía tengo la duda. Mira, Guillermo, está bien, pero ustedes cuando hicieron la Constitución, ustedes crearon la Corte de Constitucionalidad. Claro. Pregunta, viendo para atrás, en análisis de lo que tú me dices, ¿no dejaron ustedes un portillo o un paso falso para lo cual permitan que esta Corte esté tomando esas acciones que aparentemente no le corresponden? Pero porque, por ejemplo, tú dices, la Constitución se ha venido manoseando desde el tiempo de Serrano Elías y se ha manoseado por funcionarios y por la Corte de Constitucionalidad. Pero no es eso debido a que esa Corte quedó sin bordes bien claros, sin definiciones bien claras, porque en este momento, por ejemplo, estamos viendo, bueno, pero mejor contéstame esta. ¿No sería que ustedes, en alguna forma, no previeron que esta Corte de Constitucionalidad en algún momento pudiera exceder en sus funciones? ¿Y cómo hacer para que esa Corte regrese a hacer lo que verdaderamente lo corresponde? Porque ahorita se ha vuelto un verdadero desastre. Así es. La culpa la tiene el Ejecutivo y principalmente el presidente de la República, porque él es el coordinador, es el que juramentó y dijo que iba a defender a la Constitución y todo. También el Legislativo. Ellos dijeron que iban a tomar posesión, juraron defender la Constitución. Entonces, la Constitución lamentablemente tiene algunos errores. Hay que cambiar algunos artículos de la Constitución. No son muchos, son pocos y lo puede hacer el Congreso. A través ¿Cuáles, por ejemplo, Guillermo? ¿Cuáles artículos? Mira, el artículo principalmente en donde creamos a la Constitución, a la Corte de Constitucionalidad. Eso tiene que aclararse y tal vez aclarar bien para dejarle no ese espacio de libertad como quien dice ellos lo toman, pero recordemos que el Ejecutivo y el Legislativo tienen la potestad de no aceptar lo que le están diciendo, cosas en contra de la Constitución, porque esos son los representantes del pueblo, son los que tienen el poder, pero lamentablemente lo han aceptado, entonces han llenado una serie de fallas. Fíjate que yo tengo aquí unas listas completas sobre todo lo que ha hecho la Corte de Constitucionalidad. Te las voy a decir algunas de ellas para que vean. Se entró en contra de la independencia judicial al impedir al presidente electo del 2018 ejercer sus funciones y se negoció con 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se promoviera nueva votación. Ahí, ese es uno de ellos. Yo tengo, mira, son como, te podría enseñar la lista de todas las fallas que ha cometido la Constitución, digo, la Corte de Constitucionalidad en contra de la Constitución. Pero dejemos eso. Lo peor que ha tenido ahorita, desde para mi criterio de vista, cuando se rompió verdaderamente la Constitución y los poderes del Estado no hicieron nada, fue cuando la Corte suspendió a las comisiones de postulación que cumplieran. Imagínate, todos los magistrados que están ahorita, ellos están fuera de orden constitucional, porque la Constitución les dijo, ustedes van a estar 5 años, ni 5 años, no van a estar más. Y entonces desde ahí comienza ese gran desastre ahorita lo que ha ocasionado últimamente, y donde nosotros,
hemos presentado querellas en contra de la Corte, donde la Corte Suprema de Justicia lo ha enviado al Congreso y ellos lo paran. Entonces, se llega hasta formación la comisión de postulación, y la comisión de postulación acepta la orden de la Corte. Párense porque yo me autoamparo. Yo soy lo máximo. Es que eso, ya estamos fuera, ya estamos fuera de un orden que es bueno que, como tú decías, que logremos entrar nuevamente al camino. Está bien, hemos cometido errores, pero para llegar a eso, si el Ejecutivo y el Legislativo no toman las acciones que deben de tomar para poner en orden a la Corte de Constitucionalidad, entonces no nos queda más remedio de que estamos en un caos completo, donde la ciudadanía, los guatemaltecos, ya no tenemos ese pacto social entre gobernantes y gobernados porque se está rompiendo. Claro, imagínate tú que, digamos, la confusión es tan grande porque, pues con buena fe, mucha gente considera que si se le va en contra de la Corte de Constitucionalidad, estamos atentando contra el Estado de Derecho. Han vendido muy bien esa idea, pero el problema está que la Corte, tú tienes una lista ahí innumerable, como tú mencionabas, una tras otra, y todas estas tropelías legales, si así se le puede mencionar, las han venido cometiendo en total impunidad, porque las siguen haciendo, los organismos las siguen aceptando y dice, bueno, después de la Corte de Constitucionalidad no hay nadie, ellos son el tope, entonces imponen ese derecho. En este momento entiendo que en relación a la elección de los magistrados, el Congreso no le está haciendo caso a la lineamiento que da la Corte de Constitucionalidad y por lo tanto la Corte está diciendo que el Congreso está en desacato, le está pidiendo al Ministerio Público que actúe. Bueno, uno de aquellos, usando la terminología chapina, un chirmol espantoso. Pero en ese chirmol espantoso lo que no se toma en cuenta, Guillermo, es de que el sistema de justicia en Guatemala está parado. Muchos juicios llevan meses de estar atrasados, muchas gentes no pueden resolver sus querellas o sus problemas, pero pareciera que aquí a nadie le importa que la ley se cumpla, sino que lo que quieren es ver quién se queda con el poder. ¿No te parece que eso es lo que está pasando? Pero sí. El Congreso en este momento no está haciéndole caso a la Corte de Constitucionalidad en este último lineamiento. Y el Ministerio Público, entiendo, no ha actuado para ir a capturar, digo yo, a los señores fiscales, a los señores diputados. Aunque creo que la FESI ya está actuando, bueno, es un relajo imposible de entender. Y esto sumado a la pandemia, el país está patas arriba también, Guillermo. Sí, es que es un desastre completo, Francis. Mientras no se cumplan las reglas que establece ese pacto social entre gobernantes y gobernados, que es la Constitución y que es el camino que debemos de seguir toda la sociedad, todos los componentes del sector privado y sector público, para podernos entender y vivir tranquilos, pero bajo el marco legal, bajo el Estado de Derecho, donde la ley, ninguno de todos los guatemaltecos es superior a ella, y donde todos somos iguales ante ella. Eso es lo más importante, pero ahorita, mientras no entremos a resolver el problema de que la Corte de Constitucionalidad va a ser la que rige, entonces cambiemos la Constitución y pongamos ahí el último de la Corte de Constitucionalidad es la que va a mandar. Y los tres poderes del Estado que son electos por el pueblo, que son el poder del pueblo, quedan anulados. No valen nada. Aniquilados, no valen nada. Y mira, a mí me da gran tristeza, de verdad, gran tristeza, porque fíjate que la última querella que pusimos contra la Corte de Constitucionalidad en el juzgado quinto, que ahí le tocó por estos momentos en que estamos conviviendo, por la pandemia famosa, ¿verdad? Que se debía ese es otro de los errores grandes que no han sabido cómo enfocar para poder tener
por un lado la salud y por otro lado la economía, y tratar de ver la forma de cómo se puede llegar a sobrevivirla, porque esto no la vamos a quitar. Esa es una enfermedad que vamos a convivir todo el mundo con ella durante muchos años, y ya va a existir la vacuna, entonces ya se la pone uno y en fin, ya está. Pero es una enfermedad como la sífilis, como cualquiera otra enfermedades grandes que han dañado a la humanidad. Pero siguiendo nuestro caso, sí, nosotros seguimos permitiendo que la Corte de Constitucionalidad continúe así. Entonces rompamos la Constitución, formemos una nueva Asamblea Constituyente y empecemos a hacer una nueva Constitución distinta a la que es la mejor Constitución del mundo. Pues cámbienla, que la cambien. Porque ahorita lo que tenemos es ahorita tenemos una dictadura de los jueces o a través de la Corte de Constitucionalidad, porque ellos se autoamparan en una forma que dice uno, pero, o sea, yo no soy jurista, soy lego en la materia, pero muchos guatemaltecos me han manifestado que les parece lo más incongruente que alguien se autoampare a sí mismo, pues, o sea, que se vuelven totalmente inmunes, ¿verdad? Guillermo, esos cambios son, para que tú mencionabas hace un momento que había que hacerle cambios a la Constitución, ¿son a través de una constituyente o son cambios que pueden hacerse a través de una ley ordinaria? No, lo puede hacer el Congreso. El Congreso, la misma Constitución le dice al Congreso la forma como debe de hacerlo. Ellos deben de ver el artículo y entrarle a que se haga como dice la Constitución, analizarlo, estudiarlo, reformarlo por todos los medios que dice la Constitución, y de ahí que se va a la consulta popular y ellos lo dicen sí o no, y ahí quedó. Eso lo puede hacer el Congreso. Deberían de hacerse como 3 o 4 artículos constitucionales que deben de cambiarse. Debe de reformarse la ley de amparo. La ley de amparo es urgente que se reforme, porque ahí es donde ellos se basan se olvidan del 167 del artículo de la ley de amparo, y en fin, existe una cosa, pero lo más importante de todo esto, Francis, es que se está permitiendo, pues, fíjate, el organismo judicial está anulado desde que los magistrados están ahí están usurpando el puesto. Ellos debían de haber renunciado cuando no se les pudo elegir. Mira, pero busquémosle la salida. O sea, si que de verdadmente queremos los guatemaltecos, entonces que el Ejecutivo y que el Legislativo formen una comisión especial donde estemos todos los representantes de Guatemala para analizar todo esto que está pasando, porque no hay toma de acción. El presidente de la República no lo toma. Él está ahí como viendo la pandemia que se le metió en la cabeza al señor presidente y anda viendo cómo lo soluciona, está bien, pero no puede descuidar lo importante de un pacto que tiene, un pacto social que existe, que entre los guatemaltecos, y que no estamos ahorita dentro del marco legal. Estamos quebrantados. Solucionemos eso rápido, porque si no lo solucionamos rápido, entonces, ¿qué vamos a pasar? Un lado está aquí, hay una gran división entre todos los guatemaltecos. Tenemos que romper esa gran división. Tenemos que unirnos los guatemaltecos. Tenemos que respetar nuestras ideas políticas como sean. Yo represento a la Asociación de Constituyentes por medio de la directiva, pero tengo algunos constituyentes que no tienen el criterio y que se han renunciado públicamente de la Constitución. Yo aquí aprovecho la oportunidad para decirles, vénganse, unámonos en ese aspecto. Si nosotros también tenemos esas dificultades, imagínate cómo está el Congreso.
Claro. ¿Cómo está Es el que Ejecutivo? lo desafortunado, ¿verdad, Guillermo? Es de que muchas veces se privilegian intereses que no son los de la patria, que no son los altos intereses de la patria. Yo creo que cuando hablamos de esa frase que se dice, ¿y quién le pone el cascabel al gato? Pues tú lo has dicho muy bien. Obviamente el Ejecutivo tiene que hacer su parte, el Congreso tiene que hacer su parte y también obviamente los señores magistrados, porque ellos en realidad deberían de haber renunciado, porque su posición, aunque la Corte Constitucionalidad de nuevo la validó en alguna forma, es ilegal desde el 13 de octubre. Pero Claro. claro, hay privilegios que muchos no querrán perder, que querrán seguir con ellos. Pero lo que sí es clave es de que ese pacto social tiene que ser bien, funcionar mejor, porque si no lo hace, pues Guatemala estamos en esto que estamos sufriendo. Tú has visto que este COVID nos tiene los ojos cegados y prácticamente todo es eso, pero a través y atrás del COVID hay manos perversas que sí están aprovechando para hacer malos negocios, para empoderarse, para tomar y cooptar cortes, en fin, la vida sigue atrás de los que estamos pensando bien y los otros que siguen, unos en la pena y otros en la pena, ¿verdad, Guillermo? Pues Así es. fíjate tú que desafortunadamente nosotros vamos a tener que irnos ya en un par de minutos, Guillermo. ¿Cuál quisieras tú dejar como tu mensaje de despedida para la audiencia aquí de Acción Positiva? Un par de minutos para que tú me digas un mensaje que tú quisieras compartirnos y un llamado que quisieras hacer. Tú lo has venido haciendo a lo largo del programa, pero como dice, lo que abunda no daña. No es malo repetir, no es malo reiterar. Así que por favor te dejo el micrófono. Ahora son por minuto y medio. Sí, bueno, muchas gracias, Francis. Gracias por darme esta oportunidad para poder expresar lo que verdaderamente sentimos los que hicimos la Constitución, cómo ese pacto social está siendo quebrantado por un organismo que nosotros creamos para que defendiera la Constitución. Quisiera yo rogarle ahorita principalmente al señor presidente, a los dos presidentes, porque no tomo al judicial, porque el judicial está fuera. El judicial para mí no existe ahorita está aniquilado, no hay nadie. Están así porque, en fin, lo están permitiendo los representantes del pueblo, y eso es lo que más me duele, porque fueron electos cabalmente para que cumplieran ese pacto social, para que tuvieran el poder de tener tienen el respaldo del pueblo para que lo puedan realizar todo lo que la Constitución dice, todo lo que ese pacto social dice que se debe hacer y que no se debe de hacer. Yo hago un llamado en realidad al Ejecutivo. Si no, se puede, y no se puede el legislativo también entrar en esta búsqueda de una solución rápida y práctica, entonces mejor que renuncien, que se retiren, formemos una nueva asamblea, que se forme la asociación y tengamos pues ese honor de poder vivir los guatemaltecos en una república que se ha formado. Muchísimas gracias, Francis. Te agradezco Muchísimas gracias, infinitamente. Guillermo, por esta excelente contribución, porque nuestra función, ustedes como constituyentes, pues, que hicieron este tan valioso pacto social y nosotros como ciudadanos que lo que buscamos es acción positiva para informar. Creemos que hemos cumplido el día de hoy con llevar un mensaje muy importante para que el guatemalteco conozca la verdad y cómo debemos de proceder. Guillermo, te agradecemos mucho esta noche. Gracias por haber estado con nosotros y nos retiramos en este momento despidiéndonos del licenciado Guillermo Pellicer Robles. Buenas noches. Buenas noches, gracias.